Bien, en este video comenzaremos con el estudio de las conocidas y famosas leyes de Newton, que nos ayudan a explicar y a entender el movimiento de los cuerpos desde la dinámica, es decir, desde la interacción de los cuerpos entre sí. En este primer video dedicaremos un pequeño espacio a la primera ley, o también conocida como ley de inercia, y estaremos resolviendo un ejercicio típico de aplicación de esta primera ley. En los siguientes videos iremos resolviendo distintos tipos de situaciones que se les pueden presentar en los distintos cursos de física, aplicando justamente esta primera ley. Haciendo un poco de historia, antes de los descubrimientos de Galileo y de Newton, mucha gente tendía a pensar que los objetos perdían velocidad o que se frenaban porque tenían una tendencia natural a hacer eso. Pero cuando se analizaba este punto de vista, decíamos que todos los cuerpos tienen una tendencia natural al frenado o a detenerse en su movimiento, no estábamos teniendo en cuenta la cantidad de fuerzas externas que estaban actuando sobre ese cuerpo, dentro de las cuales encontramos la resistencia del aire, la fricción o la fuerza de rozamiento que se podía generar entre el cuerpo y la superficie, el efecto de la gravedad o la atracción con la que la Tierra atrae a ese cuerpo. Ahora, si nosotros pudiésemos ver el movimiento de un cuerpo, dejando de lado todas esas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, podríamos ver que estos no tienen la capacidad de cambiar su movimiento. Es decir, que la tendencia natural de los cuerpos sería a mantener el estado en el que se encuentran. Y eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Esta ley nos dice que un cuerpo que se encuentra en reposo continuará en reposo, o si se está moviendo, lo hará siempre con la misma velocidad, siempre que la fuerza neta externa que actúe sobre él sea nula. Es decir, no significa que sobre el cuerpo no estén actuando fuerzas. Es más, las fuerzas van a existir debido a la interacción que hay con otros cuerpos, pero sin embargo, la fuerza neta sobre él es nula. Cuando eso sucede, el cuerpo no tiene la capacidad de cambiar su movimiento. Por lo tanto, sí lo cambiará cuando la fuerza neta externa que actúe sobre él no sea nula. Cuando eso sucede, ahí veremos más adelante que el cuerpo cambia el movimiento, adquiere aceleración y estaremos entrando en el estudio de la segunda ley de Newton. Pero por ahora nos vamos a basar en una situación en donde la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es nula, por lo tanto el cuerpo, que en este caso de nuestra situación en particular se va a encontrar en reposo, va a continuar estando en reposo. Y si lo hiciera, o si se moviera, lo haría con una velocidad constante. Esto pasa, por ejemplo, cuando yo de repente voy andando en bicicleta, ¿sí? Y me choco con una piedra, ¿tá? Si bien sobre mí están actuando fuerzas, como el peso, ya que la tierra me atrae hacia ella, y además tengo una normal por estar apoyada en el asiento de la bicicleta, en el momento que choco con la piedra, la fuerza no se aplica sobre mí, sino que se aplica sobre la bicicleta. Entonces, aquella que cambia su movimiento es la bicicleta. Sin embargo, sobre mí no actuó ninguna fuerza externa y por lo tanto yo voy a continuar con el movimiento que traía, porque hasta ese momento la fuerza neta sobre mí era nula, ya que el peso y la normal que actuaban sobre mí tenían la misma dirección, sentido opuesto y se anulaban entre ellas. Vamos a observar ahora, por ejemplo, una situación en la que tenemos un cuerpo de 5 kilogramos de masa que se encuentra apoyado en un plano inclinado 30 grados y está en reposo. Lo primero que vamos a hacer antes de resolver el ejercicio es realizar el diagrama de cuerpo libre. Como veníamos haciendo en videos anteriores, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, teniendo en cuenta
todas las características de la situación que me da la letra, incluyendo lo que debo calcular o a lo que tengo que llegar. Me dice en la parte A que realice el diagrama de cuerpo libre, en la parte B me pide que determine el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano. O sea que existe fricción entre el cuerpo y el plano. O sea que también voy a tener que tener en cuenta esta condición que, si bien no está dada en la parte inicial del ejercicio, sí está contemplada en la parte B del mismo. En ningún momento me dice que la superficie es perfectamente lisa como para que el rozamiento no exista. Entonces, es un cuerpo que tiene masa, por lo tanto va a ser atraído por la tierra, por lo tanto sobre él va a actuar la fuerza peso vertical hacia abajo. Al estar apoyado sobre una superficie, se va a ejercer una fuerza desde la superficie hacia el cuerpo, que es la que conocemos como normal, perpendicular a la superficie del movimiento. A su vez, el cuerpo va a tener una tendencia natural a bajar por el plano inclinado, pero sin embargo, hay un rozamiento o una fricción que en este momento está evitando que ese bloque baje. Por lo tanto, si la tendencia natural del cuerpo es a bajar por el plano inclinado, la fuerza de rozamiento va a ser paralela a la superficie y opuesta a la tendencia del movimiento. O sea que en este caso, la fuerza de rozamiento asciende por el plano inclinado. Este sería el diagrama de cuerpo libre para esta situación. Las tres fuerzas que actúan sobre este cuerpo son la fuerza peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Sabemos además que el cuerpo está en reposo y que queremos que el mismo se mantenga en reposo. Por lo tanto, si el cuerpo no va a cambiar su movimiento, esto significa que se va a aplicar la primera ley de Newton, en la cual se establece que si no existen fuerzas externas que cambien el movimiento del cuerpo, o sea, la fuerza neta sobre él es nula, el cuerpo no cambiará su estado de movimiento. O sea que en este caso continuará en reposo. O sea que la fuerza neta sobre él es cero. Ahora, ¿de qué manera vamos a resolver de forma sencilla esta situación teniendo en cuenta que son tres fuerzas, las tres tienen diferente dirección y diferente sentido, o sea que son fuerzas concurrentes? Podemos utilizar un método gráfico que se conoce como el método del paralelogramo, podemos aplicar también el método del polígono o podemos hacerlo de forma aritmética o de forma teórica, que es lo que vamos a hacer en este caso. Para eso, lo que vamos a hacer es interpretar la dirección y sentido en el cual actúan cada una de las fuerzas y descomponer aquellas que no coincidan con ninguno de estos ejes. ¿Sí? Normalmente nosotros representamos el eje X de manera horizontal y el eje Y de manera vertical. Y tenemos una tendencia, salvo que el cuerpo esté en caída, a representar los movimientos de los cuerpos a lo largo de un eje X. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el plano inclinado es inclinar o rotar este par de ejes la misma cantidad de grados que tiene el plano inclinado. Por lo tanto, el eje X nos va a quedar paralelo a la superficie del plano y el eje Y perpendicular a este eje horizontal. Bien, tengo el diagrama de cuerpo libre hecho, tengo representados el eje X y el eje Y. Lo que voy a hacer ahora es extrapolar la fuerza de rozamiento, que es paralela al eje X, hacia el punto de aplicación de las otras dos fuerzas, para poder visualizar mejor la dirección y sentido de las tres fuerzas que actúan sobre este cuerpo. O sea que esta la voy a extrapolar de aquí para acá. Bien, entonces, en este caso, yo tengo de las tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo, una fuerza horizontal, que correspondería a la fuerza de rozamiento, una fuerza que coincide con el eje vertical
o con el eje Y, que es la normal, y una fuerza que no tiene la dirección ni de X ni de Y, sino que está en el plano que se forma entre X e Y. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a descomponer la fuerza peso en sus dos componentes, horizontal y vertical. Entonces, paralelamente al eje horizontal, voy a encontrar la componente en Y del peso, a la cual voy a llamar PI. Y paralela al eje vertical, voy a ascender hasta el eje horizontal, donde en el corte voy a obtener la componente en X del peso. Entonces, si yo trabajo con las componentes del peso, voy a tener dos fuerzas en dirección vertical con sentido opuesto y dos fuerzas en dirección horizontal también con sentido opuesto. De esta manera estoy trabajando con dos pares de fuerzas que son colineales entre sí, y esto me va a permitir que, en vez de trabajar con una única fuerza neta que puede tener cualquier dirección en función de la aplicación de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, trabajar con dos fuerzas netas o con las dos componentes de esa fuerza neta, que sería la fuerza neta en X y la fuerza neta en Y. ¿Sí? Es decir, voy a calcular una fuerza resultante para el eje vertical y una fuerza resultante para el eje horizontal. Vamos a tener en cuenta que el cuerpo está en reposo y por lo tanto la fuerza neta tiene que ser nula. Esto significa que la sumatoria de las fuerzas, por más que sean verticales o horizontales, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, tiene que darme 0. Entonces, si yo determino la fuerza resultante o la fuerza neta en el eje Y, en el cual están actuando la normal y el peso en Y, voy a tomar la normal como fuerza positiva, ya que está orientada hacia los valores positivos de Y, a la cual le voy a restar la componente en Y del peso, que está orientada hacia la parte negativa. Según la primera ley de Newton, la suma de estas dos fuerzas tiene que darme 0. En el eje horizontal va a pasar exactamente lo mismo. Si bien la fuerza de rozamiento es la que está orientada hacia los valores positivos de X y PX es la que está orientada hacia los valores negativos, yo acá voy a invertir el signo del eje. Voy a tomar como positivos aquel vector que va en dirección de la tendencia del movimiento del cuerpo, que en este caso sería PX, y a esta la voy a tomar como positiva, y voy a restarle las fuerzas que van en dirección contraria al movimiento del cuerpo, en sentido contrario, perdón, al movimiento del cuerpo. Entonces, PX menos la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza neta en el eje horizontal, también tiene que darme 0. ¿Sí? Por lo tanto, para que esta condición se dé, significa que el módulo de la normal debe ser igual al módulo de PI. Y en este caso, el módulo del peso en X debe ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento. Teniendo en cuenta esto, vamos a determinar ahora cómo calculamos cada una de estas fuerzas para llegar a nuestro objetivo, que es determinar el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. Lo primero que vamos a hacer es determinar el peso del cuerpo, ya que conocemos la masa, sabemos que se encuentra ubicado en la Tierra, o sea que G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, y calculamos el peso del cuerpo como M por G. En este caso, los 5 kilogramos de masa por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Tá? Tomamos solo el módulo
de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Porque solamente me interesa el módulo de la fuerza, porque para calcular la fuerza neta ya estoy tomando la dirección y sentido en la suma vectorial de estas magnitudes, ¿sí? Entonces, en este caso, el peso tiene un módulo de 45 newtons. Bien, ahora, el peso como tal no aparece en ninguna de mis ecuaciones, sino que aparecen las componentes de la fuerza peso, que son Px y Pi. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces ahora? Voy a descomponer estas fuerzas, teniendo en cuenta que el ángulo del plano inclinado coincide con el ángulo que se forma entre la fuerza peso y su componente en I, o sea, su componente vertical. ¿Por qué es esto? Ya que el peso corta perpendicularmente a esta línea, o a esta recta, mejor dicho, mientras que la componente en I corta perpendicularmente a la recta del plano inclinado. Entonces, como estas dos rectas cortan a estas dos rectas, este ángulo corresponde al ángulo del plano inclinado, que serían 30 grados. Lo que voy a hacer entonces es extrapolar este triangulito para explicarles cómo calculamos la componente en X y la componente en Y del peso. Tengo entonces la componente que es vertical hacia abajo, que corresponde al peso. Acá tendría la componente en I, perdón, que es un poquito más larga. Y esta línea punteada, esta sería PI, el ángulo de 30 grados, y esta línea punteada que representa a PX, ya que es paralela a este vector. Entonces, el peso P, esperen que quedó mal representado. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a extrapolar entonces este triangulito. Tenemos entonces PI, que coincide con el eje vertical, formando 90 grados con PI, tengo esta línea punteada, que sería la extrapolación de PX, ¿sí? Y luego tengo la diagonal en este triángulo rectángulo, que correspondería al vector del peso. Y el ángulo de 30 grados, ¿sí? P correspondería a la hipotenusa de este triángulo. PI corresponde al cateto adyacente al ángulo de 30, mientras que PX corresponde al cateto opuesto al ángulo de 30. Como a mí lo que me interesa es determinar cómo calculo PX y cómo calculo PI, voy a utilizar dos funciones trigonométricas, ya que lo que conozco es la hipotenusa, que son el seno y el coseno. El seno del ángulo alfa, que en este caso sería el ángulo de 30, se determina como cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es PX y la hipotenusa es el peso. Por lo tanto, PX lo voy a calcular multiplicando el peso por seno del ángulo que se forma entre P y PI, que coincide con el ángulo del plano inclinado. Mientras que para calcular PI voy a utilizar coseno, ya que el coseno del ángulo se calcula cateto adyacente, que es PI, sobre la hipotenusa, que es P. Por lo tanto, PI lo vamos a calcular como P por coseno del ángulo alfa entre P y PI, que coincide con el ángulo del plano inclinado. Ahora que conozco cómo determinar PX y PI, calculo
ambas componentes ya que conozco el valor del peso. Entonces, Px será igual a el peso por seno de 30, que es en este caso el ángulo del plano inclinado. Así que Px nos da 45 newtons por seno de 30, un valor o un módulo, mejor dicho, de 20, perdón, acá era 49 newtons, perdón, no 45. 22,2 newtons. ¿Sí? ¿22? Esperen que tengo mal la calculadora. ...49 por seno de 30... 24,5 newtons. Esto va a ser el valor de Px. Pi sería 49 por coseno de 30. 49 por coseno de 30, lo que nos da un módulo de 42,4 newtons. Bien. Lo que me pedían averiguar era el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento está ligado a la fuerza de rozamiento que actúa sobre el cuerpo, la cual se determinaba coeficiente por normal. Según lo que habíamos planteado al comienzo del ejercicio, la normal era igual a PI, o sea que la normal vale 42,4 newtons. Ese es el módulo de la normal. Y por otro lado, habíamos dicho que Px era igual a la fuerza de rozamiento, o sea que la fuerza de rozamiento vale 24,5 newtons. O sea que lo que me queda ahora es sustituir para determinar el coeficiente de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. La normal que está multiplicando el coeficiente pasa dividiendo. Y de esa manera calculamos el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. 24,5 newtons sobre 42,4 newtons. Coeficiente (0,58), el cual no tiene unidad, ya que se anulan entre sí. Nos vemos en el siguiente video para trabajar otros ejemplos donde se puede aplicar la primera ley de Newton en cuanto al equilibrio de traslación.